En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido. Hoy es sábado 3 de febrero de 2018. Esta es la emisión 18.054 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Este es el éxito que queremos en tu vida. Que los días de la semana que nos visitas lo hagas feliz, porque aquí te estaremos esperando con una sonrisa para servirte. Que si buscas ese ingrediente especial que le da el saborcito a tus comidas, lo encuentres. Que si quieres llevarte la mejor fruta o el mejor corte de carne para la comida de mañana, haya siempre alguien de nosotros dispuesto a servirte. Es que ustedes, las mujeres de este país, nos inspiran para hacer que cada día haya un poco más de éxito en sus vidas. Éxito para servirte. Ahorra tus cesantías en Protección y decide hoy empezar a cumplir tus proyectos de casa propia o educación o tener un seguro en caso de desempleo. Protección, la vida desde hoy. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Instala Gas Natural Vehicular EPM y respira tranquilo, porque es un combustible limpio y te exime del pico y placa. Para más información, llama ya al 4444-115. EPM, por ti estamos ahí. Ahorra tus cesantías en Protección y decide hoy empezar a cumplir tus proyectos de casa propia o educación o tener un seguro en caso de desempleo. Protección, la vida desde hoy. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Instala Gas Natural Vehicular EPM y respira tranquilo, porque es un combustible limpio y te exime del pico y placa. Para más información, llama ya al 4444-115. EPM, por ti estamos ahí. Ahorra tus cesantías en Protección y decide hoy empezar a cumplir tus proyectos de casa propia o educación o tener un seguro en caso de desempleo. Protección, la vida desde hoy. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conducen los periodistas Douglas Balbín Vázquez y Jesús Antonio Vargas Marín. Muy buenos días a los oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Sean bienvenidos a esta emisión sabatina. Tenemos como invitados esta mañana a dos directivos de Protección, la administradora de fondos de pensiones y cesantías, Ana Beatriz Ochoa, que es la vicepresidenta jurídica, y a Julián Jaramillo, que es un especialista en riesgos y en riesgos actuariales. ¿Cuál es la inquietud que nos lleva a hablar con ellos esta mañana? Recientemente nos enteramos de la queja y del malestar de algunos pensionados, porque para este año la liquidación de la pensión o de la mesada estuvo por debajo del salario mínimo o del ajuste del salario mínimo y del propio IPC del año 2017. Venimos en busca de explicaciones con ellos, por eso les hemos pedido el favor de que nos acompañen en esta mañana en el Noticiero Económico Antioqueño para explicar muy bien de qué manera es que en el sistema, el régimen de ahorro individual, se liquidan las mesadas pensionales y qué es lo que hay que entender para llegar a la conclusión de que un incremento por debajo del mínimo o un incremento por debajo del IPC no es arbitrario, sino que tiene sus fundamentos técnicos y además legales, porque también hay unos decretos, resoluciones y la misma ley 100 que estableció de qué maneras que se deben liquidar. Yo les doy la bienvenida y en primer lugar, doctora Ana Beatriz, le transmito directamente la inquietud que tienen esos pensionados de quienes nos llegó la queja, y es por qué me sube a mí en el año 2018 la mesada por debajo de lo que subió el salario mínimo decretado por el gobierno y por debajo de lo que fue la inflación en el año 2017. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, sí quiero hacer una claridad. Nunca pagamos una pensión, una mesada pensional por debajo del salario mínimo. Partimos de la base de que todas las pensiones, por lo menos, son del salario mínimo como lo exige la Constitución. Muy bien. Lo segundo es que ya para el tema de cuánto se incrementa la pensión de un pensionado, vamos a ver de la mano de Julián todos los factores que rodean el cálculo de una mesada pensional. Lo único que podemos
decir claramente es que Protección tiene un marco legal, el cual aplica en su integridad, y que hay unos factores que tiene que aplicar, y lo que estamos haciendo es preservar el capital de los afiliados y garantizar la administración de su dinero dentro de este marco que ya vamos a entrar a analizar con Julián. Una pregunta antes de darle paso a las explicaciones de Julián, y es, desde este punto de vista, o sea, desde el punto de vista de lo que es la mesada de una persona que estuvo afiliada o que se pensionó en el régimen privado, ¿por qué no es comparable con el régimen público, cierto? Su situación. Porque las fórmulas específicamente para la pensión de vejez son diferentes. Los factores que se tienen en cuenta, dijéramos, la exigencia en el régimen de ahorro individual obedece a unos parámetros que no son exactamente iguales al régimen de prima media. En el régimen de prima media y en el de retiro programado hay diferencias de fondo que hay que entender muy bien. La principal de ellas, como lo vamos a ver ahora en detalle, es al momento de pensionarme, las modalidades de pensión que me ofrece a mí un fondo privado es diferente a lo que me ofrece el régimen de prima media. Entonces, esas características hacen que cada mesada sea diferente. Bienvenido, Julián Jaramillo, como he dicho al principio, especialista en riesgos actuariales. Para comenzar, de manera muy breve, recordemos cuáles son las modalidades que tiene un afiliado para el momento de llegar a la pensión, a pensionarse. Un fondo o una administradora le dice, vea, elija la modalidad que usted quiera y cuáles son las condiciones para la elección. Bienvenido. Gracias, Douglas, muy buenos días a todos y gracias por la invitación. Es claro e importante lo que estás diciendo. Aquí tenemos en Protección y en las demás AFPs tenemos diferentes modalidades de pensión. Básicamente las más reconocidas son el retiro programado y la renta vitalicia. Hay 5 modalidades adicionales, las cuales son combinaciones de estas dos. Entonces me voy a centrar en la explicación de estas dos modalidades. Retiro programado como tal es la modalidad que administra la administradora, valga la redundancia, administra el fondo de pensiones, en el cual el capital de la cuenta sigue siendo del pensionado, sigue siendo administrado por Protección. Y hay unos riesgos adicionales o unos riesgos, sobre todo el riesgo financiero y el riesgo de extralongevidad, que quedan a cabeza del pensionado. ¿Qué significa esto? Que con la misma construcción o la misma definición de la mesada pensional hay unos supuestos que se hacen hacia futuro, que esos supuestos como tal pues generan una incertidumbre dentro del cálculo. Eso es lo que genera que cada año yo revise la mesada pensional, revise la cuenta del pensionado, revise el grupo familiar del pensionado y de acuerdo a eso haga una nueva definición de la mesada pensional, buscando que la evolución de esos supuestos sí sea comparable con la proyección que yo hice en su momento y con la nueva proyección que yo estoy haciendo del capital. Además de eso, el retiro programado como tal plantea que al momento del fallecimiento del pensionado y de sus beneficiarios quedan los herederos, ¿cierto? Entonces el capital que quede en la cuenta de ahorro individual y que no se alcanzó a entregar a través de mesada pensional sea devuelto a los herederos del pensionado. Por otro lado, la modalidad de renta vitalicia es una modalidad administrada por las aseguradoras de vida que tienen aprobado el ramo de renta vitalicia en la Superintendencia Financiera de Colombia. Aquí es un funcionamiento muy similar a la mesada en Colpensiones. No como cálculo de la mesada, sino como ya funcionamiento y administración de ese dinero. ¿Por qué digo que muy similar? Porque el dinero pasa a ser de la aseguradora, ya deja de ser propiedad del pensionado, pasa a ser a la aseguradora, entra a un fondo común donde entran todos los capitales de los pensionados que se encuentran en la modalidad de renta vitalicia. De ese mismo fondo común pagan todas las mesadas pensionales. Es por eso que el riesgo, los riesgos que hablábamos ahorita en el retiro programado, el riesgo financiero y el riesgo de extralongevidad, son cubiertos por ese fondo común, por la aseguradora. Por eso la aseguradora se compromete a aumentar anualmente el salario mínimo para las mesadas del salario mínimo y la inflación para aquellas mesadas que son mayores al salario mínimo. Y como decía Ana Beatriz, no pagamos ni en ninguna de las dos modalidades mesadas inferiores al salario mínimo. Por
contraprestación, digamos que a que la aseguradora asuma esos riesgos, entonces la aseguradora pone como condición de que en el momento del fallecimiento del pensionado y de sus beneficiarios no hay devolución a los herederos, sino que ese capital que ellos aportaron y que de pronto no fue entregado a través de mesada quede dentro del fondo común para poder cubrir esos riesgos que hablábamos ahorita. Jesús Antonio Vargas está con nosotros también en esta emisión del Noticiero Económico Antioqueño. Douglas, muchas gracias, y a Ana Beatriz y a Julián pues les presento también el saludo del director J. Enrique Ríos. Julián, démosle una mirada a lo que es el requisito básico de la pensión hoy en Colombia. Entendemos de entrada que mujeres a los 57 y hombres a los 62 años, pero ¿qué otro aspecto define ya el monto de la pensión en el caso de los fondos privados? Buenos días, Jesús. Claro que sí. Es importante aclarar que el primer requisito y el requisito primordial dentro de los fondos privados, como es protección y los otros fondos, es el capital, ¿cierto? Es el capital que se tenga ahorrado en la cuenta de ahorro individual. Y ese es el capital que me va a definir a mí si yo puedo tener derecho a pensión, y además, si tengo derecho a pensión, el valor de la mesada pensional que voy a obtener. ¿Eso qué quiere decir? Que todo este esfuerzo que yo he hecho durante los últimos años y durante toda mi vida laboral, que se ve reflejado a través de ese valor, es el que me va a decidir cuál es si tengo derecho o no, y cuál va a ser la mesada pensional. Para calcular esa mesada pensional y validar si se tiene derecho o no, entonces entramos a revisar unos supuestos que eran los mismos que hablábamos ahorita del riesgo financiero y del riesgo extra longevidad. Entonces miramos la conformación del grupo familiar del pensionado, la rentabilidad que suponemos que ese capital que se construyó va a seguir rentando, porque es claro que ese capital, digamos que lo tenemos que ayudar con esa rentabilidad que generemos a futuro, y de acuerdo a esas variables hacemos lo que llamamos un cálculo actuarial, en el cual recogemos estos dos mundos, tanto el financiero como el de la probabilidad de realizar el pago o el de la expectativa de vida de ese grupo familiar, para coger la cuenta o el capital que tenemos ahí y distribuirlo en ese periodo de expectativa de vida que nos dicen las tablas de mortalidad que están determinadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, y de acuerdo a ese análisis interno que hacemos podemos definir si se tiene derecho a pensión o no y cuál va a ser la mesada pensional. ¿Esto qué determina? Que no necesariamente la persona debe tener 57 años mujer o 62 años hombre para acercarse al fondo y determinar si tiene derecho a pensión o cuál va a ser su mesada pensional. Puede ser a cualquier edad, simplemente cumplir ese requisito necesario, que el capital pueda soportar una mesada superior al salario mínimo. Esta mañana estamos conversando con Ana Beatriz Ochoa, vicepresidenta jurídica de la administradora de fondos de pensión y de cesantías protección, y con Julián Jaramillo, especialista en riesgos actuariales. Julián, esta pregunta es muy cruda, pero tengo que hacerla de esa manera, y es un mito que una persona en el régimen de ahorro individual esté pensando que el incremento anual de su pensión deba ser en las mismas condiciones en que se le incrementa a una persona en el régimen público. Sí, Douglas, es un mito, y yo creo que muy buena la pregunta, porque permite aclarar muchas dudas que tienen los pensionados y las personas sobre la mesada pensional y sobre la modalidad de retiro programado. Como lo hablábamos ahorita en la explicación de la modalidad de retiro programado, y yo creo que el fin último de protección es garantizar o es velar por la suficiencia de ese capital en el periodo del pago de la mesada pensional. Es decir, lo que tenemos que buscar es que ese capital, revisándolo año a año, sí sea suficiente para solventar la mesada pensional que le estamos pagando a los pensionados. Entonces, de ese análisis anual que hacemos, con la rentabilidad que ha generado la cuenta en el último año, con la rentabilidad que estamos suponiendo y que nos dice el Ministerio de Hacienda cuál es la que debemos utilizar para proyectar ese capital, con el comportamiento de la expectativa de vida, que no es estático, es decir, no se queda con la expectativa de vida en el momento de la definición de la mesada pensional, sino cada año esa expectativa de vida va cambiando, y ese capital que hablamos ahorita, que tenemos que distribuirlo entre el tiempo o entre el periodo esperado de pago, no es un periodo final fijo, sino que ese periodo final va aumentando. Para poner un ejemplo, si hoy a una persona de 62 años le estamos haciendo un cálculo
o una definición de la mesada pensional. Estamos esperando que esa persona viva alrededor de unos 27, 28 años, entonces distribuimos la mayor parte del capital para pagar mesada pensional en ese periodo. Cuando esa persona ya tenga 70, no quiere decir que va a estar hasta esa edad final que habíamos calculado al inicio, que eran 89 años, sino la expectativa de vida de esa persona puede ser un poquitico menor, pero la edad hasta la cual va a vivir va a ser un poco más. Entonces ya podemos estar estimando que ese capital debe estar distribuido por hasta los 92, 93 años. Entonces miren que hay un alargamiento de ese periodo porque no se queda hasta lo fijo, y así buscamos y logramos que a través de esas revisiones anuales ese capital nunca se vaya a acabar para nosotros poder seguir pagando la mesada pensional sin ningún problema. Doctora Ana, ¿qué recomendación hacerle a una persona que es afiliada a cualquier fondo privado y tiene la responsabilidad, es una responsabilidad de elegir la manera como quiere que la pensione? Bueno, lo primero es que es muy importante continuar haciendo cultura del ahorro en Colombia. Las personas tenemos que hacer un esfuerzo por desde muy jóvenes no solo tratar de cotizar al fondo obligatorio que corresponda, sino también tratar de hacer adicionalmente un aporte voluntario que va a complementar al momento de pensionarse su pensión, primero que todo. Lo segundo, y estamos trabajando con el gobierno nacional, estamos trabajando para tratar de mirar todos los cambios que redunden en una mayor cobertura, en mejores pensiones para los afiliados de los fondos, incluso del régimen de prima media por los problemas estructurales que se tienen. Entonces, todas esas situaciones van a propender por proteger aún más la situación de ellos, pero una de las cosas es el trabajo formal. Hay que tratar de mantener una cotización permanente. Nos afecta el desempleo, nos afecta el trabajo informal, porque son situaciones que impiden que la persona tenga en su cuenta individual lo necesario para tener una pensión que responda por lo menos a un porcentaje del nivel de vida que llevaba. Entonces, el mensaje para los pensionados es tener la tranquilidad que su dinero está muy bien administrado, que en protección hay una experiencia, hay un profesionalismo en el manejo de su inversión, de sus dineros, que cada uno es dueño de su cuenta individual, pero es nuestro deber, como explicó Julián, preservar ese dinero hasta esa expectativa de vida, y que hay circunstancias que no son propias de protección, sino que es normativa, como lo decía Julián, son situaciones que hay que irse adaptando, y ese irse adaptando conlleva a situaciones como esta, pero es un parte de tranquilidad. El 8 de marzo, cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer, normalmente se publican estudios sobre la inequidad de género, relacionados sobre todo con el monto del salario entre hombres y mujeres. Julián, ¿qué es lo que pesa muchas veces en contra a la hora de una mujer pensionarse? Jesús, la verdad, yo creo que la mujer bajo este sistema está en una posición complicada, bajo este sistema de pensión está en una situación difícil, y no veamos solamente como que la edad de pensión anticipado sea un favor. Cuando estamos hablando de anticipado es que se pueden pensionar 5 años antes que los hombres, a los 57 años. No veamos que eso sea a favor de las mujeres, porque realmente, como veníamos hablando, esto no el esfuerzo que tiene que hacer cada persona para llegar o para cumplir los requisitos para pensión, no necesariamente en protección o en los fondos privados, sino también en Colpensiones hay que hacer un esfuerzo grande. Lo que hace es que limita a las mujeres llegar a cumplir ese requisito. ¿Por qué? Porque todos sabemos que las mujeres tienen una dificultad adicional para ser incluidas dentro de la formalidad del trabajo. Además de eso, también hay estudios en los cuales dicen que las mujeres tienen un ingreso inferior a los de los hombres, y eso sumado que tienen 5 años menos para cumplir esos requisitos, pues las hacen más difíciles, o les hacen es un requisito más complicado de lograr para las mujeres. Y si eso vemos que la mujer en el momento de la definición de pensión, también al utilizar estas tablas de mortalidad, vemos
y todos los estudios lo dicen, vemos que hay una expectativa mayor de vida, pues lo que hace es que esa mujer que a los 57 años, 5 años menor, se puede pensionar, le estaríamos solicitando, por lo menos en protección o en los fondos privados, un requisito adicional que tiene un tiempo menor de cumplir. Entonces se vuelve complicado para ellas. Todo esto no es un tema solo pensional, sino va un poco más allá del tema pensional y ya estaríamos hablando de un tema laboral que de pronto no es de nuestro tema a manejar, pero digamos que es la combinación de todo, desde un tema laboral y desde un esfuerzo, desde el momento de la construcción de la historia laboral hasta ya el momento de la administración de la pensión. ¿De qué manera Protección ha venido atendiendo las inquietudes que las personas han expresado a raíz de esto, que fue el motivo que nos trajo a hablar con ustedes, y es que no necesariamente el reajuste anual de la pensión es igual o superior a el incremento del salario mínimo en Colombia? Nosotros tenemos unos canales de comunicación especializados, porque en realidad este tema es complejo de entender. Estos factores tanto actuariales como normativos no son fáciles para la gente normalmente entender bien el mensaje, pero estos canales están capacitados. Nosotros podemos brindarles explicaciones personalizadas, lo hemos hecho, cálculos personalizados, como la situación de cada uno es diferente, entonces lo que nosotros pretendemos es eso, darle a cada uno la explicación que requiere, y con estos canales hemos atendido las llamadas que hemos recibido, tenemos visitas, hemos hecho conversatorios, vamos a tener o tenemos un plan comunicacional que lo que pretende es eso, es dar la mayor claridad posible al pensionado. Julián, ya para ir concluyendo, cualquiera podría pensar, e incluso pensionados que sean de Protección o de otros fondos privados, hombre, y entonces cada año va a ser la misma historia, que nos van a incrementar la mesada por debajo de la inflación. ¿Qué decirle a alguien que esté pensando en eso? Douglas, ahí es importante recalcar que es necesario el análisis anual de la mesada pensional y de su cuenta de ahorro individual. No necesariamente el resultado puede ser el mismo, ¿cierto? Depende de muchas variables y, como lo veníamos hablando, depende de cómo se ha comportado su cuenta, de del cambio en su grupo familiar, de la rentabilidad que nos diga el gobierno que utilicemos a futuro, de actualizaciones de tablas de mortalidad, de cambios normativos. Digamos que todo esto en conjunto es el que nos va a decir cuál va a ser el aumento de la mesada pensional de cada pensionado en particular. Podemos encontrar que el año entrante puede ser diferente, puede ser mayor, o no sabemos, puede ser menor, pero hoy en día podríamos decir que es una incertidumbre a futuro cuál va a ser el recálculo de la mesada pensional. Como hablamos desde el principio, no es una estrategia o no es una decisión de protección, es una decisión que obedece a la obligación legal que nosotros tenemos y a un cálculo que nosotros hacemos basados en la normatividad que nos da el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Protección tiene cuántos pensionados hoy en día? Tenemos alrededor de 30.000 pensionados en retiro programado, de los cuales aproximadamente 16.000 son de vejez, y el resto está entre invalidez y sobrevivencia. Ahora, no todos esos 30.000 pueden contar esta misma historia o tener la misma queja, es decir, lo que hay que entender aquí es que cada uno es una historia particular. Sí, claro, ahí tenemos que recalcar y tenemos que puntualizar que los pensionados del salario mínimo, que son bastantes, de esos 30.000, siempre se les incrementará el salario mínimo y nunca se les va a pagar una mesada inferior. En estos momentos los pensionados de invalidez y sobrevivencia que tengan mesadas superiores al salario mínimo se les incrementó la inflación. Entonces estamos hablando de las pensiones de vejez que son mayores al salario mínimo, los que tuvieron un recálculo. Cada caso es particular y no todos están incrementados con media inflación o como por debajo de la inflación, sino va a ser un caso diferente para cada pensionado. Pueden haber grupos que sean similares, pero al análisis particular de cada caso es el que resulta la decisión de incremento para el año 2018. Doctora Ana Beatriz Ochoa, muchas gracias por estar esta mañana en el Noticiero Económico Antioqueño. Con muchísimo gusto, y aquí estamos abiertos para resolver todas las inquietudes que requieran.
Julián Jaramillo, también muchas gracias, hombre. Douglas, Jesús, muchas gracias. En la emisión de mañana domingo conversaremos con el profesor y exdecano de Psicología de la Universidad de San Buenaventura, Medellín, Henry Castillo. Un feliz día.